Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más a esta transmisión en vivo, a esta enseñanza, a este sábado de enseñanza. Qué bueno que usted pueda estar en sintonía, de verdad nos bendice enormemente el poder llegar hasta sus hogares. Es un honor poder compartir la palabra de Dios cada sábado para edificación del cuerpo de Cristo, iglesia hermosa de Cristo Poder de Dios, amigos, familiares que nos sintonizan en esta noche. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Gracias por siempre estar en sintonía. Gracias por su fidelidad a la palabra de Dios, a las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. En esta noche pido que usted se ponga cómodo ahí en su hogar, en su altar familiar, en el corazón de su hogar o el lugar que usted haya escogido para conectarse en esta noche, que usted pueda recibir esta palabra y que pueda recibir bendición de parte de Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de la humildad. Vamos a orar. Yo le invito a que usted se conecte con nosotros y nos acompañe en oración para poder disertar la palabra de Dios en esta noche, y que esa palabra que llegue hasta el corazón de cada uno de ustedes de la misma manera que ha llegado al nuestro, para poder compartirla en esta hora. Oramos a Dios para que podamos ser edificados a través de ella, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche de sábado de enseñanza, Dios. Te damos gracias por tu misericordia, por tu infinito amor y por tu grande fidelidad, Señor. Gracias porque nos permites una vez más llegar hasta los hogares, a los altares familiares, Dios amado, de cada una de las familias de Cristo Poder de Dios, de cada uno de los amigos, de los familiares que sintonizan esta transmisión en vivo, Señor, para poder bendice su esfuerzo, bendice su fidelidad, Dios, porque sábado con sábado, miércoles a miércoles, o cada vez que tenemos estas enseñanzas, Dios, ellos están ahí puntuales, recibiendo de tu palabra, expectantes de lo que tú harás a través de ella. En el nombre de Jesús les bendecimos en esta hora y declaramos que hablas a nuestras vidas de una manera poderosa. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno que podamos llegar hasta sus hogares en esta noche. Vamos a hablar acerca de la humildad. Pastor, buenas noches. Estamos en sintonía nuevamente, una vez más en vivo, aquí las personas sintonizándonos para poder aprender juntos de la palabra de Dios. Amén, bendiciones. ¿Cómo estamos todos? Esperamos que esté teniendo un tiempo hermoso con el clima caliente, pero esperamos que usted tenga un tiempo hermoso donde usted pueda disfrutar de este clima, para algunos agradables, para otros desagradables, pero igual disfrutemos el clima, porque pues hay que disfrutar lo que Dios nos da y nos permite. Sí, la palabra nos dice también, pastor, de que nosotros tenemos que disfrutar el día que hizo el Señor, ¿verdad? Amén. Cada Amén. día que tenemos es un regalo. Muchas personas desearan poder tener la oportunidad que nosotros tenemos de poder escudriñar su palabra, de poder estudiarla y de poder escucharla en esta hora. Amén, así es. Así que hoy le traemos una enseñanza, la humildad. La humildad. Qué enseñanza más sencilla, más básica, pero muchas veces contradictoria. La humildad. ¿Qué es la humildad? Que la humildad se puede entender en muchos aspectos. La humildad es una virtud. Déjeme hablar con usted. La humildad es una virtud muy importante. La humildad es una virtud atribuida a la humanidad. Es una virtud de poder actuar de una manera no altiva, no altanera. La humildad es una virtud que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y se relaciona con muchos. La humildad nosotros podemos relacionarla con los valores éticos, los valores morales, los financieros, la cultura, el nivel social. Es importante la humildad. ¿Qué se entiende con humildad dentro de la iglesia? ¿Cómo nosotros podemos entender la humildad? La humildad externa, la humildad interna. Eso es la verdad. Eso es lo que vamos a estar tocando hoy en este día, y vamos a hablar realmente lo que la humildad significa, representa, qué es lo que Dios nos dice
acerca de la humildad y cómo hoy en día la gente se ha confundido en cuanto a la humildad. Y para ello vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a irnos primero a Filipenses capítulo 2. Vamos a irnos a Filipenses capítulo 2. Yo lo tengo acá, Filipenses capítulo 2. Y mientras tanto lo vamos a ver en la pantalla. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a empezar con Filipenses 2, 5. La Biblia nos enseña esto. Mire, esto es acerca de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo siguiente. El cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el siguiente versículo nos enseña, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros empezamos a entender la importancia de la humildad, pastora, vamos a entender que Dios nos quiere ver humildes. Y hay un problema en cuanto a la humildad en la iglesia. La gente tiene un aspecto equivocado y erróneo de la humildad. Así es. Y en sí la humildad, pastor, es mostrar nuestras debilidades. No es exaltar nuestros dones o nuestros éxitos, estarlos exhibiendo constantemente, que son buenos, porque es bueno honrar a aquel que se esfuerza, ¿verdad? Que ha logrado algo, un título, una carrera o algo. Pero no es la humildad de estar, hay que tener humildad para no andar exhibiendo eso o repitiendo constantemente acerca de esos éxitos. Y otra es de que no podemos estar nosotros equivocándonos entre lo que es la humildad y la falta de autoridad. Es muy importante. Y eso es lo que vamos a hablar a través de la palabra, porque a través de la palabra nos enseña, pastor, muchas maneras, o sea, el estilo bíblico de la humildad, como estábamos diciendo, ¿qué es la humildad en sí? De acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a estar entendiendo. Aquí nosotros leemos en Filipenses que dice que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y dice que siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este está hablando de Jesús. Jesús se humilló a sí mismo. Y hay una cosa bien importante que quiero que entienda cada uno de ustedes. Una cosa es humillarse a sí mismo, humillarse delante de Dios, y otra cosa es humillarse delante de la gente. Que la Biblia no nos está mandando a nosotros que nos humillemos delante de nadie. La Biblia nos manda a humillarnos delante de Dios. Así es. Delante de Dios nosotros nos humillamos. Nos mostramos humildes delante de las personas. Nos humillamos a nosotros mismos. Porque hay una palabra que la gente tiende a confundir y es la palabra dignidad. La dignidad la asimilan con el orgullo, la soberbia. Y la humildad, dicen, aquel pastor es humilde porque nunca dice nada. Y eso es lo que decía al principio, pastor, es la autoridad. O sea, alguien está mal, se le tiene que llamar la atención, se le tiene que decir que está mal. Correcto. La manera de cómo se le va a decir es que hay que buscarlo. Pero el quedarse callado, el aparentar una apariencia de piedad o de humildad, perdón, no es bajar los hombros, no es caminar con los hombros caídos, con la cara caída, con el rostro inclinado hacia abajo. Eso no es humildad, porque radica, decías, interna y externamente. Correcto. No es como nos vesta, que la forma de vestirnos, porque nos vistamos con harapos, podemos decir, o con ropa no muy presentable. Eso no es humildad. No. Porque podemos ser, recuerdo en una ocasión que ponías el ejemplo de una persona de campo que puede andar con sus botas de hule, puede andar con sus pantalones rotos y su gran machete y no lo volteas a ver o no le hagas un mal gesto porque en ese momento saca el machete y la apariencia, no de la ropa, te corta la cabeza. Se ha confundido mucho la humildad. En la iglesia se ha confundido que un pastor es humilde porque es callado y no dice nada. ¿Te acuerdas de Moisés? La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso, pero el pueblo lo hizo enfurecer tanto que lo hizo enojarse. O sea, una persona puede ser lo más manso que pueda, pero si usted lee a lo largo de la Escritura se va a encontrar que hasta aún Moisés, siendo el hombre más manso, se airó porque el pueblo lo hizo pecar. Lo provocó. Sí, lo provocó.
Entonces, la humildad no tiene nada que ver con quedarse callado. Eso no es humildad, eso es falsa de autoridad. La gente hoy confunde estas dos palabras. Estamos hablando acerca de la humildad. La gente confunde mucho el que un pastor se quede callado y un miembro se quede callado y lo estafen. O sea, mire que vengo a comprar esto. Está bien, hermana. Está bien. Y existe un problema de la falsa humildad. En la iglesia existe una falsa humildad. Vos le preguntás a un predicador, hermano, ¿predicó bien? Para la gloria de Dios. No, si yo sé que lo hiciste para la gloria de Dios. Yo sé, no me tenés que decir. Te estoy dando un compliment, te estoy dando un elogio. Cantaste muy bien, tocaste muy bien, predicaste muy bien. Y obvio que lo hiciste para la gloria de Dios. Desde el momento que estás citando la palabra de Dios es para... Entonces, esa es una falsa humildad. Esa es una falsa humildad que la gente se mete en esos rollos. Por ejemplo, mire, nosotros tenemos falsa humildad muchas veces. Llegamos a una casa y le dicen, hermano, ¿tiene hambre? No se preocupe. No, si tenemos una gran hambre, pero no da pena decirle que tenemos hambre. Eso es falsa humildad. A veces los pastores, los predicadores, la gente en la iglesia vive con falsa humildad. Mire, hermano, que quisiera ver si... No se preocupe. Mire, hermano, quisiera ver si podemos hacer algo. No se preocupe. Si realmente, muchas veces en el Evangelio, se nos ha enseñado a vivir una falsa humildad. Y la falsa humildad tiene que ver con falda larga, pelo largo, vestido largo y por dentro son unas fieras. Esa es falsa humildad. Porque te proteges por fuera para mostrar lo que en realidad no tenés por dentro. Exactamente. Y eso es peligroso, la falsa humildad. El tratar de... uno tiene que ser como uno es y tener el mejor testimonio posible, sin perder su identidad. Hay gente que no tiene identidad porque vive bajo falsa humildad. No tose porque si tose lo van a acusar que tiene el coronavirus. No brinca porque si brinca lo acusan de carnal. No llora porque si llora lo acusan de débil. No canta ni grita porque si no lo acusan de escandaloso. Y entonces toda la vida vive restringido y vive bajo una falsa humildad. No opina porque si opina, ¿qué van a pensar de mí? ¿Ya? Entonces viven restringidos toda la vida y tienen una falta de humildad porque genuina, porque ponen una falsa modestia, una humildad falsa. ¿Estás cansado, hermano? No estoy cansado. No, a veces sí estamos cansados, pero nos da pena decir que no. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Exacto. Y el cuerpo se nos debilita, pero no es... Estoy cansado, sí, ahora no podemos vivir cansados toda la vida. Exactamente, tampoco podemos vivir. Porque hay días de que podemos andar cansados porque el trabajo estuvo extremadamente o adicionalmente demasiado pesado en ese tiempo. Pesado. Entonces hay días de que van a ser así y eso es lo que hablamos también en una ocasión. ¿Cómo está, hermano? Bien, bendecido, en victoria. Y tal vez hay esa falta de humildad, de poder demostrar o expresar sus sentimientos o lo que está sintiendo en ese momento. Están cubriéndolo. Aun cuando los pastores nos equivocamos y por alguna razón hicimos algo que no deberíamos de haber, el cristiano maduro se sienta, platica y nos dice, pastor, fallamos en esto. Y parte de humildad es de nosotros recibir la reprensión o el consejo y tomarlo. Toda persona que no recibe la palabra de Dios, toda persona que dice, esa predicación fue puras pedradas, esa predicación me insultó, me ofendió, fue demasiado directa, lo está diciendo por mí, Dios no se lo ha revelado, esa es una indirecta para mí, esa es una falsa humildad. Esa gente no tiene humildad, tiene orgullo porque no pueden recibir una palabra. Porque dicen en buen mexicano, el que le quede el saco que se lo ponga. Entonces, si alguien hace un comentario de eso, es porque les está afectando, es porque saben que se les está hablando al corazón, pero no son humildes para poder reconocer de que hay un problema que necesitan. Esa palabra es para mí. Que es para ellos. Entonces encontramos que Jesús, la Biblia nos enseña que Jesús se humilló a sí mismo. Y dice, siendo en forma de Dios, no se escatimó, no quiso ser igual que Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Cuando nosotros entendemos esto, déjeme decirle que nos vamos a evitar muchos errores en la vida. Cuando nosotros entendamos que nosotros tenemos que humillarnos a nosotros mismos y entender
que tenemos que vivir humillados delante de Dios. No vamos a tener problemas en recibir la palabra de Dios, en entender que Dios nos habla y comprender que la exhortación que Dios trae para nuestra vida es porque Dios nos ama. Entonces vamos entendiendo la humildad. Entendemos que Jesús se humilló a sí mismo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y traernos vida. Si nosotros nos vamos vamos a poner Santiago. Vamos a irnos al libro de Santiago. En el libro de Santiago nosotros encontramos en el capítulo 4, versículo 6, encontramos esta palabra, miren. Y la Biblia nos enseña esto. ¿Okay? Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes, pastora. Eso es lo que está diciendo. Y un ejemplo de humildad era Jesucristo. Dice que Él mismo siendo, y me gusta cuando dice siendo hombre. O sea, nos está diciendo, padeciendo, 100% Dios, 100% hombre, que tenía las mismas debilidades que nosotros podríamos tener. Y eso es lo que las personas se confunden cuando dicen, pero Él era Dios. Ajá. Y no podía pasar eso. Pero dice, si vamos de regreso donde estábamos leyendo al inicio, dice de que siendo hombre, se humilló a sí mismo. Sí. O sea, Él tomó una decisión de hacerlo. Entonces Santiago está hablando de que el mayor gracia, dice, al humilde resiste. Él da mayor gracia al humilde. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. Entonces estamos mal en el concepto de cómo entendemos la humildad, en la forma en que nosotros interpretamos la humildad. Sí, es que cuando yo me humillo delante de Dios, me muestro humilde delante de los hombres. Ante los hombres no me puedo humillar. Y lo que te decía al principio, yo tengo dignidad. Todos tenemos dignidad. Y la dignidad no puede ser violentada. Hay un nivel de dignidad. La Biblia dice que Dios es digno y que nosotros hemos sido hechos dignos, sus hijos. La dignidad no puede ser violentada. Entonces, al humillarme delante del hombre, me estoy botando mi dignidad. Todos tenemos dignidad y las personas confunden la dignidad con orgullo. Ok, definamos y detengámonos un poquito ahí para explicar acerca de lo que es la dignidad, el orgullo y la humildad, cómo humillarse delante de alguien. El nosotros reconocer un pecado, eso es humildad, o pedir perdón a eso alguien, es humildad. Y no estamos atentando contra nuestra dignidad. No. El postrarnos delante de alguien, estamos botando nuestra dignidad. Eso es humillarte. Estamos humillándonos delante de alguien. ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando Juan, el apóstol Juan, cayó de rodillas delante del ángel y le dijo, no te arrodilles delante de mí porque yo soy consiervo tuyo? Eso es lo que me venía. Somos iguales para que no, porque exacto. El que es digno de ser alabado, el que es digno de que nosotros nos postremos y derramemos nuestro corazón delante de Él, es Dios. Correcto. Entonces, esas son las diferencias y es donde hay mucha confusión en lo que es la humildad. Dice, yo no voy a ir a pedir perdón porque yo no me voy a ir a humillar. El reconocer que nosotros estamos mal es sencillez, es principio de humildad. Cuando vos te humillas delante de Dios, sos humilde delante de los hombres. Porque se le hace fácil. Exacto. Y cuando vos sos humilde delante de los hombres, te estás humillando delante de Dios. Exactamente. Y humillar no es que van a andar de rodillas. Lambiscones, como dicen. Brownos. Que andan ahí como serpientes arrastrándose. Sapos, dicen en algunos países. Entonces es muy importante lo que la palabra nos enseña acerca de la humildad. Correcto. No confundamos la humildad con la falta de autoridad. Si alguien está en posición, iba a poner un ejemplo de policía, pero ahorita el testimonio o el nombre de la policía no está muy bien ahorita para estar tocando esos temas, pero otro ejemplo, un juez en una corte, él está en autoridad. Ese juez puede ser muy humilde en la forma que desarrolla su vida, pero cuando él está en autoridad, él tiene que hacer su trabajo y no va a decir, ay, es que yo soy tan humilde, no puedo mandar a este que merece una condena o un juicio, ¿verdad? Y no le va a decir, es que yo soy tan humilde que no voy a poder hacerlo. No puede hacer eso. Ese hombre está en autoridad en ese momento y él tiene que juzgar de acuerdo a lo terrenal, ¿cómo está? A las leyes terrenales que se le a los compromisos y sus convicciones que tiene
De acuerdo a su trabajo. De acuerdo a su trabajo y a las leyes que ha hecho. Exactamente. Es que los pactos. Exacto. Es que ese es el problema que la gente tiene. A ver, vamos a empezar. Dignidad, ningún pastor ni ningún miembro tiene derecho de violentar la dignidad de nadie. Okay. Ni el pastor a los miembros, ni los miembros al pastor. Sí, eso es falta de respeto. Y la gente confunde cuando un pastor exhorta o cuando un pastor tiene autoridad, dice, ese pastor es orgulloso. Porque no saben que tiene autoridad. De parte de la palabra de Dios. Exacto. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, porque estas cosas no sucedieran o no deberían de pasar si nosotros nos instruimos en la palabra, pastor. Imagínate. Y por eso hacemos estas enseñanzas. Correcto. Para que no andemos confundiendo. Como decíamos, no andemos repitiendo lo que no sabemos. Entonces, un pastor que tiene autoridad, la gente que está mala del corazón dice, pastor orgulloso y soberbio. Tira indirectas, tira piedras y no puede exhortar porque es un pastor soberbio, altivo. ¿Okay? Un pastor que no dice nada y se queda callado ante el pecado, o es que el pastor es humilde. El pastor es bien sensible a la necesidad. Pero y no está tomando su posición de autoridad. Exacto. Cuando un pastor regaña, dicen, el pastor es, yo no me humillo delante de él. Y confunden tantas cosas. El sometimiento también, esa es otra. Someterte a una iglesia, a un pastor y reconocer a alguien como tu líder, eso es sencillez de humildad. Cuando a la gente le preguntan, ¿quién es su pastor? ¿A qué iglesia usted va? Parte de la humildad es decir, yo soy de esta iglesia, pertenezco a esta iglesia y nuestros pastores son estas personas. Eso es humildad. Pero si se habla muy mal de esa iglesia en particular o de esos pastores, ya ellos se refrenan y mejor no dicen, porque les da pena también. Bueno, pero eso es falta de integridad. Si un pastor tiene un muy mal testimonio y el peor testimonio de la ciudad, y una persona le pregunta a qué iglesia va, voy a la iglesia de aquel pastor que tiene el peor testimonio. Pero el miembro tiene el derecho de decir, bueno, tendrá el peor testimonio para ustedes, pero yo no he visto nada de lo que ustedes dicen. Porque el problema es que tu experiencia no puede necesariamente ser la misma. Exacto. Acuérdate que todos vamos evolucionando, por decirlo así, no como el Darwin, pero vamos cambiando, vamos aprendiendo, vamos mejorando, madurando. Vamos capacitándonos, vamos equipándonos, vamos haciendo las cosas mejores. Entonces, cuando un pastor es de Dios, y en la ciudad puede tener un mal ejemplo, un mal testimonio, por decirlo así, el miembro que está ahí tiene el derecho y la autoridad y la dignidad de defender a su pastor y a su iglesia. Eso es parte de la humildad, reconocer que yo pertenezco a una iglesia, a un ministerio, que no me da vergüenza reconocer que soy de esta iglesia, que los pastores son esto, que los líderes son esto, que el grupo de alabanza son esto, que esto y esto y esto y esto. Esa es parte de la humildad. Eso es humildad. No es humillarse delante de nadie. Delante de Dios nos humillamos. Delante de los demás nos postramos humilde. Ese es humildad. Sí, que hay una humillación y humildad. Sí, que lo confunden. Es como cuando la gente dice, ay, nosotros no podemos juzgar. Confunden el juzgar con el condenar. Igual. Exactamente. Humilde o humildad con humillación. Humillación es diferente que humildad. Así es. Okay. Dignidad es diferente que orgullo. O que dignidad es diferente que, o orgullo es diferente que autoridad. Así es. Ningún pastor, repito, antes de continuar, tiene el derecho de violentar la dignidad de nadie, pero sí tiene el derecho de exhortar, de reprender. ¿Te acordás cuando Jesús le dijo a Pedro? Pedro dijo, yo voy a morir por ustedes, le dijo Jesús a los discípulos. Y Pedro le dijo, nosotros te defenderemos, Señor, iremos contigo hasta la muerte, o te defenderemos, etcétera, etcétera. Estaremos contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres estorbo. Jesús reprendió a Pedro. ¿Te acordás cuando Pablo reprendió a Pedro? Ese Pedro le llovían por todas partes. O sea, ¿por qué Pablo reprende a Pedro? Porque está en autoridad y el otro fue humilde y reconoció. ¿Por qué Pablo cuando escribe a Gálatas le dice, Gálatas, tan insensatos soy que haber empezado por el Espíritu ahora vas a terminar en la carne? Esas son exhortaciones. Pablo le dice el libro de Romanos, se oye que hay entre vosotros fornicaciones y no debería de oírse esa fornicación. Pastor, y es que es algo exhorta. Exhorta. Pablo le dice a Tito y a Timoteo, le dice, ese Alejandro e Himeneo, divisionistas, métanlo, échenlo, lo he entregado en las manos de Satanás. O sea, Pablo no andaba con cuentos ni con juegos y la exhortación no tiene nada que ver con el orgullo, ni la autoridad con el orgullo. Ni sobrepasarse ni abusar de la autoridad. Exacto. Es que está dado ahí. Pastor, y también cuando los hijos de Elí andaban mal, había exhortación porque él no les estorbaba, dejaba que ellos hicieran lo que bien les parecía. Exacto. Lo que bien les pareciera, eso ellos hacían.
Cuando Natán se le presentó a David, ¿quién le reveló a Natán, el profeta Natán, lo que David había hecho? El mismo Dios, y él fue y esas son reprensiones. ¿Y qué hizo David? Se humilló al final después de que se revolvió y dijo lo que él quería. Dijo, ese no merece ser. Ahora, pero observa lo que estás diciendo, eso está poderoso lo que estás diciendo, porque si a David no lo enfrentan, no se arrepiente. Porque no se le hubiera descubierto el pecado. Entonces, correcto. ¿cómo reaccionó David cuando le dijo, mira que este y este tenía, parafraseado, porque no queremos enfracarnos ahí, pero queremos aclarar, pastor, lo que es humillación y a quién se le humilla, o sea, qué es ser humilde y qué es humillación? Correcto. Que eso es lo que queremos hablar con la palabra y tenemos muchos versículos que vamos a muchos. decirlo. Si usted es un estudioso de la palabra, está entendiendo lo que estamos diciendo. Y estamos hablando de, exactamente, entonces no queremos confundir un relato con otro, no. Pero esa era una exhortación. Natán estaba en autoridad en ese momento y tenía que ir a arreglar ese asunto. Casi nadie, era el rey David. El rey David. ¿Pero qué hizo David? Se humilló. Se humilló. Pidió perdón a Dios, se humilló. Después de esa humillación, escribió el Salmo 51 y ustedes lo leen. Eso es una belleza de cómo se humilla él delante de Dios y reconoce su pecado. Correcto. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, si nosotros nos vamos ahora a la palabra, no confundamos ni la dignidad, ni el orgullo, ni la humildad, ni la humillación. Correcto, es que ese es un problema que la gente tiene. Si vos exhortás, un pastor que exhortás, este viejo está bravo, está molesto, lo trae conmigo, lo está tomando personal. Si vos no exhortás, este es un tolerante del pecado, todo lo permite. Pero si alguien dice eso, pastor, o alguien, y en las iglesias, por supuesto, no han entendido el por qué se levanta un líder. ¿Por qué tiene que haber alguien que disierte la palabra, que dé las enseñanzas en una iglesia? No han aprendido ese concepto no han aprendido lo que es el respeto. Correcto. O lo que estábamos diciendo al principio de los pastores. Ese pastor tiene un derecho de acuerdo a la Biblia, como el juez le dan su libro, las leyes y todo lo que él tiene que implementar. Lo mismo es un pastor, un líder, alguien que está al frente de una iglesia. Correcto. La palabra de Dios es la que tiene que exhortar a tiempo, fuera de tiempo, tiene que ser hablada. Vivimos en un mundo donde la gente andaba en cantinas, andaba en pandillas, andaba en depresión y le pegaban, lo insultaban, lo ofendían. Llegan a una iglesia y creen que todo en la iglesia debe de ser tolerante porque vienen de sufrir. Mire, cuando uno se convierte a Cristo, yo me convertí a Cristo. Cuando uno se convierte a Cristo, uno debe de entender algo que es importante. Me acabo de convertir a Cristo, entiendo que ya Dios me perdonó. Ya no tengo que vivir en el pasado diciendo, es que yo sufrí mucho. Vengo a esta iglesia y encuentro palabra fuerte, palabra dura, y eso como que a mí me acuerda porque yo quedé traumado. Entonces realmente nosotros no nos hemos arrepentido y no le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, porque vivimos recordando el pasado, de cómo viví, de cómo me trataron, y eso de venir a la iglesia y encontrar exhortación, pastora, me trae recuerdos de antes. Así es. Allá fui maltratada, allá fui esto, y vengo aquí, me vienen a hacer. Pero esa palabra que estamos hablando es la que trae vida, es una exhortación. Allá eran insultos, allá eran maltratos. Esta es exhortación de liberación, de alivio, de cambio de mente para nuestras vidas. Exacto. Es la diferencia, porque allá no nos importaba. ¿Cuál es el problema, pastor, que yo veo cuando venimos del mundo acá? Que no dejamos que nadie nos diga absolutamente nada. ¿Qué pasa en el mundo? Allá se dan al tú por tú. Me tiras una bofetada y yo te doy 4. Correcto. Me insultas y yo te dejo callado con los insultos que te doy. Y al venir a Cristo vemos de que la transformación, el cambio y lo que la palabra nos va diciendo es diferente. Pero hay cosas que nosotros traemos de allá y las queremos mantener. Porque dice, a mí nadie me humilla y a mí nadie me hace nada. Nadie yo así me dice nada. Soy, así morí, así vivo y así me moriré. Correcto. Y lo dicen como que fuera orgullo, pero están dentro de una iglesia. Correcto. Que eso es lo más. Y eso trae conflictos porque vivimos amargados. Realmente, mira, yo le voy a decir algo. Nosotros nos vamos a amargar en una iglesia si realmente no entendemos que Dios nos ha llamado a cambios. Nuestra vida, pastora, va a ser más amarga.
Va a ser porque tenemos que saber de que en un momento que nosotros queremos dejar el viejo hombre, es nuestra vieja manera de vivir. Correcto. Los vicios, las malas costumbres, todos los malos hábitos que teníamos en el mundo, tenemos que recordar por qué llegamos a una iglesia. O sea, cuál es el motivo de llegar a una iglesia. Exacto. ¿Queremos cambiar verdaderamente o queremos llevar nuestro viejo hombre a ir a estorbar el plan de Dios a una iglesia? Tenemos que morir. Las iglesias no son clubes sociales. Es con una humildad que tenemos que llegar. No son clubes sociales, sí. Que porque estoy aburrido y no tengo que hacer, voy a ir con la hermana aquella que me cae bien como platico con ella. No, la No palabra es de eso. Dios nos enfrenta. La palabra de Dios nos confronta y nos enseña a nosotros a pedir perdón, a amar. Y no es cuestión de sentimiento, es cuestión de una conversión genuina. La humildad no es como me veo por fuera, es como actúo, cómo manifiesto lo que tengo adentro en medio de la presión, en medio de la actitud, en medio del pecado. La gente hoy en las iglesias dice, es que yo no quiero decir nada porque si yo digo algo no sé qué vaya a pasar. Eso realmente no es humildad, porque no estoy pensando en que la otra persona va a recibir restauración, va a ser enfrentado, se va a ser reconocido el pecado, sino que es que quiero estar en mi zona aquí. Yo quiero ser Mi zona de confort. mi confort. Yo quiero ser aquel guy o aquella girl, aquel hombre, aquella mujer, amor y paz, peace and love. Peace and love, yo soy peace and love, me llevo bien con todo mundo y nadie tiene problemas conmigo, ni yo tengo problemas con nadie, peace and love, pero estoy viendo pecado, malas actitudes, esto, y nadie se atreve a decir nada porque todo el mundo quiere llevar la fiesta en paz. Y realmente hay que llevar la fiesta en paz, o sea, hay que llevar una relación en paz, pero también hay que hablar, el exhortar, el reprender. Autoridad es diferente que la falsa humildad que a veces la gente tiene. Y esa es la falsa humildad que nosotros no queremos que las personas o nosotros caigamos y quedemos cubriendo algo que sabemos que está mal, que no aprobamos, pero por la falsa humildad nosotros no enfrentamos. Exacto. No lo enfrentamos por lo mismo, porque queremos mantener nuestro nombre intacto para que no digan, no, aquella persona. No sabemos si al uno exaltar nos vamos a convertir en un Natán, en un Pablo, en un mismo Jesús reprendiendo, pastor. Dice la Biblia que aquel quisiera regresar a un pecador ha cubrido una multitud de pecados. Que parafraseado, quisiera que una persona se convirtiera, se arrepintiera, ha cubierto multitud de pecados. Porque ese es nuestro trabajo. Y el orden bíblico también para las exhortaciones. Dice de que venga, agarre 1 o 2 testigos, se pongan a hablar, se pongan de acuerdo, y si su hermano lo escuchara, entonces dice de que has ganado a tu hermano. Y si su hermano no lo escucha, entonces no se tiene que sentir mal y decir, ay, el hermano se va a ir de la iglesia porque yo le quise decir esto. Si usted sabe que usted sabe que usted sabe en su corazón que eso era lo correcto y lo que usted tenía que hacer, el problema del hermano que no quiera humillar, que no quiera pedir perdón o que no quiera arrepentirse de lo que está haciendo. Correcto. Entonces esa es la falsa humildad, pastor. Pastor, se nos va el tiempo y nosotros no hemos dado todo lo que no nos vamos a tener de la reprensión. No nos vamos a tener. A ver, ¿qué dice 1 Pedro 5:6? 1 Pedro 5:6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Nosotros tenemos que ser humillados bajo la poderosa mano de Dios, o humillarnos. Me gusta Mateo capítulo 21. Quiero que veas Mateo 21, versículo 10. Ok, vámonos a 21, 10 de... Mateo 21, 10. Déjenme ver que algo está... Ahí estamos. Mire lo que dice. Esto fue Jesús. Cuando entró Él, o sea Jesús, en Jerusalén, déjame quitar esto que puede ser que usted no lo vea. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Versículo 11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Siguiente versículo. Versículo 12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Siguiente versículo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotras la habéis hecho cueva de ladrones. Siguiente. Estos vinieron
a él en el templo, vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y, ¿qué dice? Los sanó. Siguiente versículo, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, hoy es, déjeme, quito esto, que hoy es lo que estos dicen. Jesús le dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahora, aquí encontramos un relato muy interesante, pastora. Y para aquellos que consideran que Jesús nunca se enojó, era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, nosotros no somos Jesús. No. Pero Jesús se enojó. Se enojó por el desorden que había a la entrada del templo. Jesús se enojó por el desorden que había a la entrada del templo. Y él era manso. Y era humilde. Y no pecó. Nunca pecó. Pero era una exhortación de la que estábamos hablando. Nunca pecó. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis. ¿Quién estaba indignados? Los principales. Los principales, los sacerdotes, los fariseos estaban indignados, pero Jesús hizo con autoridad, volcó las mesas porque habían hecho de la casa de Dios la cueva de ladrones. Ahora, si Jesús hizo eso en una iglesia, ¿por qué hoy se puede o por qué hoy se le impide a un pastor cuando tiene la razón exhortar? ¿Por qué se le impide a un líder de alabanza, un líder de una casa de restauración, un líder de un liderazgo, un líder de los intercesores? ¿Por qué se les impide exhortar? ¿Por qué la gente se ha vuelto tan sensible a cosas que realmente no tienen por qué serlo? Tienen que ser maduros para entender que Jesús volteó mesas, las volcó porque la iglesia, el templo, se había hecho una cueva de ladrones. ¿Y por qué en la iglesia sucede eso, pastor, cuando nosotros hemos sido criados en disciplina? Nosotros somos de una era donde los papás lo que tenían a la mano, eso nos daban si estábamos incorrectos, si estábamos haciendo algo que no estaba bien. Entonces, ¿por qué cuando tenemos tantas confusiones de cómo se tiene que manejar en la iglesia, que eso es lo que necesitamos, meternos en la palabra para poder aprender todo esto? Necesitamos. Ahora, observa bien. Los líderes se indignaron no por la gente, porque a ellos no les importaba la gente. No. Se indignaron porque Jesús mostró autoridad, había hecho milagros y sanidad de haberse molestado. Cuando dentro de una congregación, el que se indigna porque un líder o un pastor está haciendo lo correcto bajo autoridad, es un fariseo y un escriba, que no es que se indigne porque está usando autoridad, se indigna porque él está fuera de la autoridad y el plan y el propósito de Dios. Exactamente. Las personas que se indignan y dicen, no, el pastor nunca debió de haber dicho o hecho eso, no, el pastor nunca debió de haber, esos son los fariseos y los escribas que tratan de ser, les gusta lo que les conviene. Se sienten en lo que les conviene y no lo que realmente la gente necesita, porque después de Jesús haber hecho eso, sanidad y milagros, porque el templo se había convertido en una cueva de ladrones y los fariseos se habían indignado junto con los escribas. Y queremos manipular la palabra de Dios, pastor. Correcto. Queremos controlar lo que se debe de decir y lo que no se debe de decir. Correcto. Entonces, me indigna que en esa iglesia exhorten, me indigna que en ese concilio hagan esto, me indigna, pero esos son los fariseos y los escribas. Exactamente. Pero las personas humildes van, como decíamos al principio, se humillan delante de Dios y aprenden a ser humildes delante de los hombres. Exacto. Sí, exacto. Esa es la manifestación. Entonces una persona que tiene ese carácter o se mueve de esa manera o actúa de esa manera, no ha aprendido lo que es la humildad. Y ojo, estamos hablando de que no estamos promoviendo el abuso que muchas veces hay abuso de autoridad. Hay abuso de autoridad, pero generalmente hay más abuso del pueblo hacia el liderazgo que del liderazgo hacia el pueblo.
porque el pueblo todavía no entiende el principio de honra. Y muchos de los líderes que nosotros tenemos en el ministerio, sí. Imagínate los líderes que se preparan para las casas de restauración. El hecho de que tomen su tiempo para preparar una enseñanza y vayan a enseñarla y la gente llegue a la hora que quiere, ya te está mostrando una falta de respeto del pueblo, ya te está mostrando falta de humildad. Reconocer el llegar tarde es falta de humildad, el reconocer que tengo problemas con el tiempo es falta de humildad, el reconocer que tengo una vida desordenada es falta de humildad, el reconocer que no tengo un control de mis finanzas es una falta de humildad, el reconocer que mi pastor, mi líder me está exhortando y no lo quiero reconocer es una falta de humildad, el que la pastora está exhortando y no lo quiero reconocer es una falta de humildad. Y me meto en el rollo de la teología. Bueno, es que la Biblia en el texto original y el hebreo no dice eso. Ya me invento una serie de excusas y no reconozco que me hace falta la humildad. El catalogar, bueno, aquel pastor me cae muy bien porque toda la vida agacha la cabeza. Él sí es humilde. Pero aquel pastor no, aquel pastor le decís una cosa y el pastor tiene siempre versículos bíblicos para decirme que yo estoy mal. Entonces ya ponemos el humilde es agachadito y que le peguen a uno y se quede sí, callado. Hermano, está bien, amén, hermano. Amén, sí, está bien, hermano, está bien. Está bien, hermano. Sí, tiene razón, hermano. Si no la tiene, no la tiene. Si no la tiene, no la tiene. Exacto. Y no es la apariencia. Un saco no nos da a nosotros la humildad. El andar un shorts no nos hace falta, no nos hace menos humildes. No. Entonces, no nos equivoquemos en lo que es humildad. La humildad con la humillación. Exacto. Entonces la gente tiene humillado a un pastor y lo tiene obligado y dice que humilde es el pastor. Lo tenés atarantado que no puede decir. Y otros lo tienen demasiado enaltecido que lo tienen orgulloso. Sí. Hay que tener un balance en la vida. No estamos hablando de falta de respeto, pero hay que tener un balance. Tengo otros versículos, pastora. Mateo, capítulo 23. Me llama mucho la atención Mateo capítulo 23 versículo 1, la Biblia dice esto. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, versículo siguiente, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En el siguiente versículo dice, déjeme quitar todo esto. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ok. Siguiente versículo dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Siguiente versículo. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Eso es interesante, un día vamos a hablar acerca de eso. Siguiente versículo. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Siguiente versículo. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Vaya. Maestro. Maestro. Entonces, hay un problema aquí. Jesús está enfrentando y le está diciendo a la gente, a los fariseos y a los escribas. Así es que hablar la verdad no es ser arrogante, creído. Hablar la verdad, pese a que los fariseos y los escribas se sentían incómodos, no es que Jesús les estaba faltando el respeto, es que Jesús les estaba diciendo, lo que ellos dicen háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Les gusta ponerles cargas que ustedes no pueden. Que ni ellos mismos pueden llevar, ni siquiera las mueven. No las mueven. Hay gente que habla de servir y no sirve. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hagan. Hay gente que habla de hablar la verdad, pero no hablan la verdad. Por ejemplo, hablar en un púlpito, exhortar y hablar la verdad es fácil. Una vez mi mamá me dijo estas palabras. Hijo, como estaba viva, lo que uno predica en el púlpito lo sostiene abajo. Porque en el púlpito uno grita, se emociona, se acelera. La gente lo motiva. Y la motiva a la lucha, santo. Y el predicador dice un montón de cosas que cuando se baja del púlpito, la mayoría de las cosas que dice no las sostiene. ¿Qué es eso de andar en pecado? Mire, pastor, fíjese, se baja del púlpito y alguien le dice, mire, pastor, fíjese que eso está bien, hermana, no se preocupe. Pero si acabas de gritar en el púlpito, acabas de exhortar en el púlpito, que el pecado es pecado. Que hay que ser valientes y que hay que decirle al diablo que no tiene poder y ¡pah!
te bajas del púlpito, no, está bien, hermana, no se preocupe, está bien, hermana. Como que lo que dijiste es emoción, o bajo la unción, podríamos decirlo así, no hay ningún problema. Bajo la unción y bajo la guianza del Espíritu de Dios, tu carácter no te da la capacidad de sostener lo que acabas de decir en el púlpito, porque en el púlpito cualquiera habla. Por retenerlo. Cualquiera se Y poder emociona. enfrentarlo. Sí. Como los músicos. Humildad es que si alguien está ministrando, yo me gozo. Y recibís. Y recibo. Yo soy músico, pero mi humildad me enseña, está ministrando a alguien más, con todo respeto voy a aplaudir y voy a levantar mis manos y voy a adorar. Y no le pones todos los títulos que sacaste, ni la escuela donde te graduaste, ni la universidad donde fuiste, ni el doctorado que sacaste en música. Ese es otra cosa, rollo que tienen los pastores. Miren, hermanos, yo tengo 40 títulos, pero yo no los enseño porque pues los títulos no me van a salvar. Entonces, ¿para qué los decís? Entonces no los menciono. Porque no menciones que tenés títulos. Pero están mostrando eso, y al decir eso, entonces no le valió de nada, entonces. Pues te estoy diciendo. ¿Para qué sacaron 40? Mira, te estoy diciendo, tengo 40 títulos, no soy cualquier tipo. Pero ya estoy después, preparado, sí. pero ¿para qué los quiero? Pero, falsa humildad. Falsa humildad, te estás diciendo, mira hermano, es que Dios me use como Él quiera. No, eso es falsa humildad. No, así, gracias a Dios, Dios me usa y me da gusto y gracias a su misericordia Dios me usa, qué bueno, estamos contentos. Y me da la fuerza que necesito, la sabiduría para poder prepararme y para poder retener lo que Él quiere darle a su pueblo. Exacto. O sea, fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Andar ahí. Un predicador se sienta y escucha a otro predicador porque es la palabra de Dios. No solamente me gusta que me escuchen, tengo que escuchar a alguien. Y ver qué puedes aprender de él. Claro. Porque siempre hay algo. Un pastor siempre escucha a alguien. Un músico siempre escucha a alguien. Un cantante siempre se goza con alguien. Eso es parte de la humildad que la gente no entiende. Y otra cosa, pastor, es que hay que separar la humildad o la inspiración con la envidia. Sí. O la competencia. Sí. Uno es humilde y sabe que me ha servido de inspiración, porque nosotros tenemos como, cuando uno está joven, que tiene admiradores secretos. A veces tenés admiradores secretos que les gusta lo que haces, cómo lo haces, y reciben, pero jamás tienen la humildad de ir a decir, me bendice lo que usted dice. Claro. Esos son los admiradores secretos. Los admiradores secretos. Te copian y dicen, van y son como un clon. Todo lo que vos haces o como vos te desempeñas o te desenvolves, eso mismo hacen ellos, pero atrás, donde nadie los ve y que no sepan de que esa persona fue de inspiración. Y puede ser un compañero de trabajo, un familiar, puede ser alguien en la iglesia. Correcto. Pero no tenemos la humildad para ir a decir reconocer. Reconocer y decir gracias, de verdaderamente es de inspiración a mi vida. Bendice mi vida con la palabra o la forma como usted se mueve o como usted trata. Y lo que le queremos decir a usted es que no estamos tratando de tirarle a nadie. Que le quede claro que esto no se trata de tirarle a nadie ni insultar a nadie. Lo que nosotros estamos es una experiencia. Tenemos más de 15 años de ser ministros. Nosotros tenemos más de 15 años de ser pastores, de ser ministros. Tenemos años. Y no es por presumir, es nuestra experiencia. No es presumir, es nuestra experiencia. Aquí no le voy a decir para la gloria de Dios, no, tenemos 15 años bien traqueteados, bien golpeados, bien acelerados, más de 15 años bien acelerados, bien golpeados. Y hemos agarrado experiencia y todo lo que le estamos hablando no se lo estamos tirando a usted ni a nadie, es experiencia que hemos tenido en un ministerio. A todos ustedes que nos ven del Ministerio de Cristo Poder y que nos ven de otras iglesias, de otros lugares, son experiencias que hemos tenido y estamos hablando con sustento, con autoridad, de que hemos experimentado eso y que Dios nos ha permitido pasar este tipo de experiencias, pastora. Por eso es que hablamos con esa autoridad. No nos estamos inventando ni le estamos tirando piedras a nadie. Ni le estamos presumiendo a nadie. Ni tampoco le estamos presumiendo a nadie. Porque en el caminar, pastor, como decía al principio, es cuando uno se quita. Lo primero es tener el llamado. Sí. Una vez que ya tenés el llamado, Dios mismo te lleva a las capacitaciones, al entrenamiento, a todo lo que requiere llevar un ministerio adelante. Exacto. Entonces, así es. No estamos exaltándonos y diciendo tanto tiempo, no. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Así es. Porque no se ha cortado su brazo para rescatarnos, para ayudarnos y para levantarnos cuando lo necesitamos. Es así, no podemos estar nosotros inventando algo. Estamos hablando con fundamento bíblico, estamos hablando con experiencias que, aunque sean las experiencias de otra persona, las experiencias nuestras le dañen a otras personas, lo sentimos, pero esta es nuestra experiencia, esto es lo que nosotros tenemos de base para nosotros poder
tener autoridad sobre las enseñanzas que Dios nos permite. Sí, eso no es cualquier cosa. O sea, hemos pasado experiencia y por eso hablamos con sustento bíblico, con experiencia que hemos hablado. Y por eso le traemos la humildad y estamos hablando de la humildad. No la confundamos. Ser humilde es una cosa, humillarse es otra. Tener dignidad es una cosa, tener autoridad es otra, orgullo es otra y soberbia es otra. Así es. Altivez es otra. Entonces, esa es la enseñanza que nosotros tenemos. No queremos meter en profundidad, pastora, la vamos a dejar así suficiente. Así, con la palabra de Dios, que es la que nos predica todo el tiempo. Pastor. Todo el tiempo. Y nuestra intención, como decía el pastor, siempre es de edificar el cuerpo de Cristo, no de fracturarlo. No de que usted quede de mal humor después de que escuche un mensaje de estos, o que usted nos eche más piedras si no somos monedita de oro para caerle bien. Es la palabra de Dios, de verdad lo hacemos con todo nuestro corazón y dirigidos por el Espíritu de Dios, que es el que trae la palabra. Amén. Vamos a orar. Queremos orar por cada uno de ustedes que se han conectado. Gracias, ministerio, gracias, iglesia. Lo hacemos con mucho amor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a los que nos están viendo ahí a la distancia. Te pedimos que tu mano poderosa, tu mano de gloria, esté sobre cada uno, Señor amado, sobre cada uno de nosotros. Te pedimos que guardes y protejas a la iglesia, Señor amado. Guardes y protejas a cada miembro, Señor, que tiempo con tiempo se conectan para escuchar la palabra de Dios, los mensajes. Te pedimos los bendigas, te pedimos los guardes, te pedimos que los protejas, Señor amado, y que tu mano poderosa y tu mano de gloria esté sobre ellos. Padre, ayúdanos cada día a estar humilde, a humillarnos delante de ti y presentarnos y honrar a aquellos que merecen honra. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la iglesia y te damos gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes estarnos viendo. La verdad que nos bendicen cada día el que usted esté conectado con el ministerio. En nuestras enseñanzas, mañana tenemos servicio a la 1 de la tarde. Mira, ahí abajito le aparece la dirección. Ahí está corriendo, mire, ahí va corriendo esas letras blancas, eso azul. Mañana tenemos servicio a la 1 de la tarde. Así que le invitamos, además se lo voy a poner ahí está, mire, a la 1 de la tarde, ahí, para abajo, eso, ahí. A la 1 de la tarde. Mañana estamos a la 1 de la tarde. Si usted no tiene congregarse y usted quiere visitarnos, estamos ahí para servirlo. Lo esperamos mañana a la 1 de la tarde. Estaremos adorando juntos al Señor. Sea bienvenido en la casa de Dios. Así que muchas gracias a cada uno. Pastora, gracias por este tiempo, por estar conectado. Dios es maravilloso. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Margarita, gracias por estar siempre pendiente. Y todos los Lloveras, los Guzmán, los Alvarados, los Pérez, todos. Y los apellidos que se me olvidan, perdón. Los Santos, los Martínez, los Rodríguez, todos los apellidos. Los Mejías. Todos. Los Duarte. Todos. Dios los bendiga. Es que me acuerdo cada vez de uno más, pero se nos acaba el tiempo. Ustedes saben que les amamos, saben que les agradecemos su sintonía. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bendiciones. Bye. Bye.